tardes, muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes ven, hoy día me acompaña la subsecretaria Paula Daza y la subsecretaria Katy Martorell. Quisiera primero que todo partir por felicitar y saludar en este Día del Trabajador Radial a todos aquellos que trabajan en la radio. Muchas veces es una labor poco destacada, muchas veces es una labor un poco anónima, sin embargo cumplen un rol fundamental en que la información llegue de manera veraz, de manera oportuna y sobre todo también con esa sensibilidad local. Es la radio ese medio de comunicación que muchas personas pueden tener prendido durante todo el día, con el cual se acompañan, con el cual se informan y que llega a lo largo de todo el país. Así que vaya el saludo del gobierno y el presidente Sebastián Piñera a todos los trabajadores radiales en este Día del Trabajador Radial. Quisiera también hacer un muy breve balance de lo que significaron las fiestas patrias. Como sabemos, estas fueron unas fiestas patrias diferentes, donde no habían eventos masivos, donde no habían fondas, donde presentamos el plan Fondéate en tu casa. Y es por ello que hoy día me acompaña la subsecretaria Daza y la subsecretaria Martorell para dar cuenta de algunos de los datos de lo que significó la fiscalización, el movimiento que hubo durante este fin de semana. Por supuesto que queremos agradecerle a los fiscalizadores, a aquellos que hicieron posible que este 18 fuese especial, pero también en donde la mayor parte del país se comportó a la altura de las circunstancias. Si bien todavía es muy pronto para hacer un análisis completo, la verdad es que hasta el momento los datos que nosotros tenemos es que la mayor parte de las personas del país entendieron que este era un 18 diferente, un 18 que era necesario fondearse en la casa y pasarlo con el núcleo esencial familiar. Así que ahora los dejo con la subsecretaria Martorell. Gracias, ministro. Bueno, tal como ha señalado el ministro Belolio, queremos comenzar agradeciendo a las muchas personas que comprendieron que este 18 era diferente, que podíamos estar en familia, pero teníamos que hacerlo de manera responsable. También agradecer a todos los fiscalizadores que dejaron de estar con sus familias por estar en la calle, cuidándonos a todos nosotros del contagio y de esta enfermedad. Quiero decir que solo entre las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones hubo 73.101 fiscalizadores a nivel nacional, de los cuales 34.060 eran de las Fuerzas Armadas, 34.953 de Carabineros y 4.088 de la Policía de Investigaciones. Durante el toque de queda se realizaron 16.910 fiscalizaciones a personas, 18.504 de ellas que venían también en vehículos. En total hubo 2.821 detenidos por no cumplir con la normativa sanitaria en toque de queda. En aduana sanitaria se realizaron a personas 296.781 controles sanitarios. Cordones sanitarios, 145.977 personas fueron controladas. Y aquí quiero señalar que hubo a nivel nacional 14.483 vehículos que fueron devueltos por no cumplir con la normativa. Y detenidos totales en los últimos 3 días, es decir, 18, 19 y 20, 11.350 por incumplimiento de la normativa sanitaria. En cuanto al permiso especial de reunión familiar que se creó en comisaría virtual, el día 18 de septiembre 308.000 personas sacaron el permiso, el 19 de septiembre 318.912 y el 20 de septiembre 204.773, un total de 831.987. Además, en la región metropolitana y en Valparaíso se establecieron cordones muy rigurosos. Estos cordones hicieron que este año, en comparación con el anterior, la disminución de vehículos de entrada y salida fuera de un 83,6% y en comparación con el feriado de San Pedro y San Pablo, un 5,8% menos también. Es decir, tal como hemos señalado, las personas estuvieron a la altura de las circunstancias, fueron responsables. Siempre han existido las personas que tratan de infringir la norma, pero en comparación con las fechas anteriores son menos. Y tuvimos, como ya han podido ver, una importante fiscalización.
Así que vuelvo a agradecer a todos los carabineros, a todas las Fuerzas Armadas, a todos los policías de investigaciones que estuvieron en las calles fiscalizando, en los controles 24/7, en todas nuestras ciudades, en los parques. ¿Para qué? Para evitar la propagación del contagio y de esa manera permitir que las familias se pudieran reunir de manera segura y estar juntos en estas fechas tan importantes. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada me quiero sumar al agradecimiento y a las felicitaciones de toda la ciudadanía en nuestro país. La verdad que nos sentimos orgullosos del comportamiento que ha tenido las personas en este 18 de septiembre, que sabemos que es una fiesta tan importante. Sin embargo, en general hemos visto que las personas han adoptado las medidas sanitarias que se implementaron para este Fondéate en Casa. Con respecto a las fiscalizaciones del área de la salud, y también quiero hacer un agradecimiento a todos los trabajadores de las seremías de salud que estuvieron desplegados en la calle, en las aduanas sanitarias, fiscalizando junto a las Fuerzas Armadas y Carabineros. En relación a las fiscalizaciones que se realizaron desde el punto de vista sanitario, se realizaron más de 689.858 fiscalizaciones y se iniciaron durante este fin de semana 3.478 sumarios sanitarios. La medida más restrictiva, donde se adoptaron mayores sumarios sanitarios, fueron en los cordones sanitarios, que se iniciaron 900 sumarios sanitarios. También se iniciaron sumarios sanitarios en aquellas personas que estaban en segunda vivienda. A nivel de nuestro país se iniciaron más de 800 sumarios sanitarios en segunda vivienda, más del 90% de ellos en la región de Valparaíso. Y también es importante decir que con respecto a las regiones donde se hicieron más sumarios sanitarios, es la región de Arica con 550, la región de Valparaíso con 372 y en la región de Coquimbo. En relación a los sumarios sanitarios por reuniones sociales, se iniciaron solamente 106 sumarios sanitarios, 10 de ellos sí fueron iniciados por fiestas clandestinas, donde hubo una denuncia y en 10 de ellas había fiestas clandestinas que ponían en riesgo la salud de las personas. Finalmente, quiero hacer un llamado también que durante estas fiestas patrias tuvimos algunos efectos positivos producto de las medidas que se adoptaron. En relación a las consultas en los servicios de urgencia, normalmente en los años anteriores llegan entre 250 y 300 personas diarias por accidentes de tránsito, y este año tuvimos en promedio 60 personas que consultaron por accidentes de tránsito, lo que hace que una disminución del impacto del traslado que ha tenido las personas. Y finalmente quiero hacer un llamado también, porque también hubo menos consultas por COVID-19, es decir, personas que consultaron por ser caso sospechoso en los días de fiestas patrias, que habitualmente eso ocurre, pero particularmente nos preocupa que las personas consulten precozmente. Es decir, queremos reiterar la importancia que una persona cuando inicie con síntomas, es decir, con tos, con fiebre, dolores musculares, consulte inicialmente el mismo día. De esa manera podemos tomar las medidas de aislamiento y podemos iniciar todo el proceso de testeo, trazabilidad y aislamiento en forma oportuna. Quiero finalmente anunciar una medida que se va a comenzar a implementar a partir del próximo lunes 28 de septiembre. Es decir, se va a permitir el traslado interregional entre comunas que estén en etapa 3, etapa 4 y etapa 5 del plan paso a paso. O sea, las personas que estén en comunas en preparación, apertura inicial y apertura avanzada van a poder trasladarse entre las comunas que estén en la misma situación, y este permiso, esta posibilidad de movilidad va a comenzar a operar el próximo lunes 28 de septiembre. Muchas gracias. Buenas tardes, subsecretaria. Con respecto a este balance, ¿cuántos sumarios sanitarios se efectuaron por personas que estaban contagiadas con COVID-19 y que no estaban resguardándose en sus hogares en esta norma sanitaria que es la cuarentena? ¿Cuáles podrían ser las proyecciones en 10 días más en torno a eso mismo? Porque hay expertos que prevén que podría haber un rebrote tras este 18. ¿Y cómo lo van a manejar las autoridades?
Bueno, evidentemente, con respecto a al número de personas que no hubo posibilidad que se encontraron en la calle, producto de COVID-19, no tengo el dato concreto acá en este momento, pero sí tenemos que ver la evolución en 10 días más, la evolución del impacto que ha tenido el 18 de septiembre durante este fin de semana. Tenemos que evaluar, tenemos que hacer una evaluación ir viendo cómo va el comportamiento de la población en los próximos días, pero también el impacto de las fiestas patrias las vamos a ver probablemente en 10 días más. ¿Y podría haber un rebrote en este caso? Podemos ver situaciones de aumento de casos, efectivamente, en función de lo que va a haber pasado estos días. Eso tenemos que esperar, por eso tenemos que ser muy cautelosos en función de lo que vamos viendo en los próximos días. Subsecretaria, en eso mismo, sobre todo por el desfase, hoy día, por ejemplo, conocimos un poquito más de 1000 casos, algo distinto, ¿verdad?, los últimos días, pero también una disminución en la toma de exámenes. ¿Eso influyó? ¿Hubo menos laboratorios funcionando el fin de semana? Y también preguntarle por una declaración de la diputada Maya Fernández. Ella dice que es impresentable que nuevamente usted se excuse de asistir a la comisión de investigadores sobre actos que pueden significar reducción injustificada del registro de defunciones. ¿Qué le responde a esa comisión investigadora? Bueno, con respecto a la primera pregunta, en función del número de casos, ¿cierto?, que vamos a ver, efectivamente durante el fin de semana hubo menos consultas, particularmente los servicios de urgencia. Como yo me reiteré, durante el día 17 tuvimos alrededor de 1.400 consultas, el día 18 bajó a 1.000 consultas por los casos sospechosos, por lo que evidentemente estos días el número de notificaciones ha disminuido y tenemos que esperar en los próximos días la evolución. Yo diría que recién el día miércoles, jueves, vamos a ver probablemente un aumento del número de casos en producto de lo que ha pasado el fin de semana. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenas tardes. Con respecto a la segunda pregunta, en relación a la asistencia a las distintas comisiones, yo quiero decirles que debido a la pandemia he estado enfocada 100% en el trabajo del control de la pandemia y por eso me ha impedido asistir a alguna de las comisiones donde he sido citada. Buenas tardes. Quería consultarle por la situación de los diputados Carvajal y Silver, que fueron sorprendidos durante este fin de semana y que se han abierto también distinta polémica por los controles sanitarios. ¿Cómo ven ustedes esta situación y qué otros antecedentes nuevos tienen al respecto? Bueno, en relación a eso, la información es pública, ¿cierto? Se ha iniciado un sumario, se ha iniciado un proceso de investigación. Tenemos que esperar el resultado de la investigación para poder dar respuesta a la situación que vivieron ambos diputados. Pero ¿es cuestionable que haya ocurrido algo así, sobre todo viniendo de una autoridad que representa a cierto Bueno, todas las distrito? personas tienen que respetar las normas sanitarias y en este momento el proceso se encuentra en investigación, por lo tanto queremos esperar el resultado de la investigación para poder dar una información más oportuna. Hola, buenas tardes. Esta pregunta es para el ministro Belolio. Si están de acuerdo como gobierno con el exministro Mañalich, que señala que la Fiscalía ha efectuado una filtración, que lleva a los medios una discusión que debería estar en tribunales, todo esto respecto a la investigación por las muertes por COVID. En materia de la investigación que hoy día se hace por el COVID, yo creo que es momento de sostener que la ciudadanía lo que espera del gobierno es que nosotros nos podamos concentrar en combatir la pandemia y no en querellas o acusaciones políticas que nos desvían de ese fin. Por supuesto que tal como lo ha manifestado el ministro de Salud, y yo hago mías las palabras que él ha manifestado, si es que la Corte Suprema nos exige cierta información, por supuesto que esta va a ser entregada. Recordemos que fue el propio Ministerio de Salud el que solicitó que Contraloría hiciera una auditoría. Recordemos que hay 3 comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados y por supuesto que siempre se ha entregado toda la información que es pública y que ustedes la conocen también a diarios. Por tanto, todo aquello que pretenda desviarnos del foco, que es combatir la pandemia hoy día, es obviamente castigado por la ciudadanía. No por nada el día de ayer el ministro París, la subsecretaria Daza, el subsecretario Zúñiga, son las 3 personas mejor evaluadas de todo el gabinete. La ciudadanía está de acuerdo de la manera en que ellos actúan
día a día, 24/7, en combatir la pandemia. Y el foco nuestro va a estar puesto en eso, en no dejarnos distraer por esas querellas o acusaciones políticas que lo que pretenden es hacerle daño al gobierno. Pero cuando le hacen daño al gobierno, lo que hacen es desviar del foco principal, que es combatir la pandemia. Y respecto a la acusación constitucional, ¿ustedes coinciden con lo que planteó el exministro Mañalich de que aquí hay un intento por destruir el legado del presidente Sebastián Piñera? Es evidente que una acusación constitucional presentada horas antes de que cumpliera el plazo y que además parlamentarios de Chile Vamos han cuestionado el que ésta pueda haber estado fuera de plazo, dado que va a ser conocida después de que el plazo que exige la Constitución, fue hecha por motivos políticos, no por motivos que de verdad le dieran sustento. Es una acusación que no tiene ningún sustento jurídico y más bien lo que pretende es desviarnos la atención de un combate a la pandemia que nos necesita a todos versus una cuestión puramente política. Y eso es lo que la ciudadanía rechaza. Ya está hasta más arriba de la coronilla, de que hayan algunos que solamente lo que hagan es criticarlo todo, de que traten de ponerle palos en la bicicleta a todo lo que se pueda mover. Y lo que piden los chilenos es que basta ya de una vez, basta de esa pequeñez política permanente, de querer buscar siempre lo equivocado. Nosotros aquí tenemos un compromiso que es valorado por la ciudadanía y por eso, como digo, y lo repito, es que la misma valoración de la ciudadanía frente al trabajo del doctor París, de la doctora Daza y de Arturo Zúñiga es extraordinariamente bueno, porque se sabe que ahí está el foco es salir juntos de la pandemia. Y aquellos sectores radicales que quieran insistir en esto, obviamente la ciudadanía los va a castigar. Y los castiga porque se da cuenta que no quieren aportar ellos, sino que simplemente lo que quieren es aportillar. Y los ciudadanos nos piden que en la pandemia salgamos todos juntos de ella para comenzar juntos también la recuperación del país. Ministro, pero en esos motivos políticos, ¿ustedes ven que se quiere destruir el legado del presidente? Nosotros vemos que hay distintos intereses, pero sobre todo lo más preocupante es que pretenden desviar la atención del trabajo conjunto en la pandemia para acusaciones sin fundamento, querellas sin ningún fundamento, absolutamente políticas, con tal de hacer daño político. Y eso es lo que lejos, las personas hoy día más rechazan. Y por tanto nosotros nos vamos a concentrar 24/7 en seguir trabajando por combatir la pandemia y salir juntos de ella para comenzar juntos también la recuperación del país. Hola, subsecretaria. Ministro, buenas tardes. La pregunta es para usted, ministro. Ayer el ministro Monkeberg dice que para él, si ganara el apruebo, el texto final de la convención constituyente o convención mixta debería volver a votarlo, esa misma convención, por un quórum de 2/3, que es un tema que al final debería quedarle al reglamento de la misma convención. ¿Esta es una postura del gobierno? ¿Cuál es la influencia o cuál es el rol que ustedes quieren tener en la redacción de ese reglamento de la convención? A mí me tocó ser parte del mismo día en donde se firmó ese acuerdo, se decidió, y el espíritu del mismo es que hayan grandes mayorías. Y como gobierno lo que queremos ratificar es precisamente eso. En caso de ganar el apruebo, lo que se necesita es una constitución que los represente a todos. Por ello, la razón del 2/3. ¿Y cómo tiene que finalmente evaluarse esos 2/3? ¿O cómo tiene que funcionar en particular cada una de las comisiones que se puedan crear o no? O esta misma convención es algo que por supuesto le compete a ese reglamento, que probablemente va a ser la primera discusión y no quisiéramos que ocurra lo que en otros países, como por ejemplo en el caso de Bolivia, que demoraron 8 meses en llegar al acuerdo de cómo iban a votar lo que tenían que votar. Para el gobierno entonces hay 2 puntos que son centrales, o 3 puntos que son centrales. Primero, que el plebiscito se haga de manera segura, tanto en lo sanitario como en seguridad pública, que sea muy participativo y que sea informado, de manera que refleje realmente lo que la ciudadanía quiere. También que abramos la discusión sobre los contenidos. No basta con decir que queremos una nueva Constitución, sino que ¿qué es lo nuevo de esa nueva Constitución? De allí que el presidente Piñera haya iniciado ese debate y lamentablemente algunas personas de izquierda no han querido decir qué es lo que ellos piensan sobre esa nueva Constitución. ¿Están o no están de acuerdo con la libertad de expresión? ¿Están o no están de acuerdo con la independencia, por ejemplo, de los distintos cuerpos de un banco central? ¿Están o no están de acuerdo que sean los padres los primeros educadores de su hijo y que puedan escoger qué tipo de educación quieren para ellos? Todo ese tipo de materias simplemente la han evadido, no han querido decirnos por qué. Lo mismo ocurre con respecto al reglamento. ¿Qué es lo que algunos pretenden? Nosotros creemos que 2/3 significa que hayan grandes acuerdos de mayoría, pero también que haya coherencia. Y esa coherencia requiere que las distintas partes sean capaces de conversar. De lo contrario va a haber una constitución que va a ser inconexa, incoherente,
lo cual sería el fracaso de una convención. Si la mayor parte de los ciudadanos lo que quiere es una nueva constitución escrita ya sea por una convención mixta o una convención constituyente, la pregunta es cómo van a decidir. Y es bueno que los chilenos sepan antes de votar exactamente qué es lo que piensan las distintas agrupaciones, las distintas coaliciones sobre esta materia. El espíritu del mismo, como digo, es que hayan grandes mayorías, grandes acuerdos y que esa constitución no solo sea coherente, sino que incorpore la mirada de todos los chilenos. Ministro, en otro tema, ¿cómo ve la respuesta del Partido Comunista al informe de la ONU sobre Venezuela y en especial lo que se podría esperar de alguien como el alcalde Jadwe, que está justamente liderando o marcando dentro de las encuestas presidenciales? El gobierno de Chile ha sido muy claro en su posición sobre Venezuela. Venezuela es una dictadura que viola de manera sistemática los derechos de las personas, en donde hay asesinatos, torturas y otra serie de delitos de lesa humanidad que son simplemente inaceptables. Y en esto nosotros esperaríamos que nadie tuviera un doble estándar, que nadie se permita dudar, no solo el informe preliminar, sino que este informe final, en donde ¿qué más datos puede necesitar alguien para ratificar que hay una dictadura asesina que viola todos los derechos humanos de las personas y que son crímenes de lesa humanidad? Nosotros esperaríamos de todas las fuerzas políticas que simplemente lo que dijeran es que están en contra de ellos, que no se aceptan, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Y lo que ha propuesto Chile además como salida es que haya un gobierno de transición y que se llame a elecciones libres. Nosotros creemos en la democracia, en la dignidad de las personas y en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y particularmente al alcalde Jadwe en ese sentido, ¿qué le diría? ¿Cuál es el mensaje a él? El mensaje a él y a todas las personas que han puesto en duda esto es decir de qué lado están. De aquellos que violan los derechos humanos de forma sistemática, los justifican, los minimizan, o aquellos que realmente creen en los derechos humanos, que, como digo, es una materia que es inherente a la dignidad humana. Viene con cada uno de nosotros, no lo entrega la ley. Lo que tiene que hacer el Estado es protegerlo. Y aquí hay una dictadura asesina que durante mucho tiempo ha violado de manera sistemática los derechos humanos de sus connacionales. Lo sabemos porque además en Chile hay cerca de 500.000 venezolanos. Ellos han vivido en carne propia lo que significa una violación sistemática de los derechos humanos y lo que esperaríamos de él y todas las personas es que no haya un doble estándar en esta materia. Ministro, tras el proyecto que limita la reelección, ¿cuál es la postura del gobierno frente a otro proyecto que está en el Congreso que busca terminar con las restricciones para que las autoridades postulen a otros cargos? ¿Debiesen tener esta oportunidad alcaldes y otros parlamentarios para postularse a otros cargos? Y lo otro es si el gobierno va a interceder para resolver la demanda que tienen los independientes para que le puedan bajar los requisitos legales y poder participar en la convención constituyente. Sobre la primera pregunta, el gobierno presentó una indicación en una mixta donde se estaban discutiendo estas potenciales inhabilidades que hoy día existen para que alcaldes, concejales y otros puedan ser candidatos. Sin embargo, no todas las inhabilidades fueron levantadas según esa misma comisión mixta y esto va a ser votado el día jueves. Nosotros esperamos que se apruebe. Y esperamos que se apruebe para que sean los ciudadanos los que puedan escoger a quién quieren en los distintos cargos, que haya mayor competencia y que realmente sean los ciudadanos con su voto los que puedan escoger a quién quieren para alcalde, para concejal, para gobernador regional y así los otros cargos. A nosotros nos parece que mientras menos inhabilidades haya en esa materia es mejor y esperamos que se apruebe en el Senado y luego vuelva a ser ratificado en la Cámara de Diputados. Con respecto a la otra materia, hay dos discusiones distintas. La primera de ellas tiene que ver con que los independientes que para esta elección, en caso de que ganara el apruebo, ya tienen una ventaja con respecto a las otras elecciones. La primera es que ellos pueden agruparse. En una elección regular los independientes no pueden agruparse en una lista. La segunda es que tienen ya hoy día menor cantidad de firmas que las que tendrían que recolectar en una elección regular. Pero otra cosa que ellos han solicitado tiene que ver con que puedan juntar esas firmas no a través de una notaría física, sino que pueda hacerse a través de la clave única. Eso es algo que nosotros estamos estudiando, hay bastante consenso en que eso pueda ser llevado adelante y las otras materias también se están discutiendo, pero no tenemos un pronunciamiento específico a la materia, sí el que nos interesa de que hayan más independientes y que se puedan bajar esas barreras para la participación de ellos, y que entonces el plebiscito como tal signifique también una mayor participación de independientes, si es en el caso de que ganara el apruebo en estas mismas elecciones.
Buenas tardes, ministro. No solo en Venezuela han ocurrido violaciones a los derechos humanos, también acá hace casi un año 4 informes internacionales así lo indican. En ese sentido, y a un mes de que se cumpla un año ya del estallido del 18 de octubre, quería preguntarle por las palabras del ministro del Interior hace un poco más de una semana cuando dijo que se iba a anunciar en los próximos días por parte del presidente un plan de reparaciones para las víctimas de violencia policial. ¿En qué está eso y cuál es en fondo el plan que prepara el gobierno para reparar estas víctimas? Hay una diferencia esencial en su pregunta. Cuando hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, significa que no puede haber justicia, porque hay un dictador asesino. En el caso de Chile, que es una democracia, cuando hay un funcionario del Estado que comete un delito que puede ser una violación a los derechos humanos según lo que ratifique la Corte, se investigan. Esa es la principal diferencia. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, colaborar en cada una de esas instancias para que no haya nunca impunidad. Sin embargo, en el otro caso lo que existe es que hay algunos en Chile que quieren que haya impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la dictadura asesina de Nicolás Maduro. Esa es una tremenda diferencia. La segunda es que Chile ya comenzó hace bastante tiempo en este gobierno ese plan de reparación. Ya han expresado las distintas cifras las autoridades de salud y lo que ha dicho el ministro de Interior es que vamos a recopilar absolutamente toda la información disponible, a ver si es posible avanzar todavía más. Pero tal como he dicho, la diferencia en una democracia y una dictadura es que en una democracia cuando hay delitos estos se investigan y lo llevan adelante los tribunales de justicia. En la dictadura de Maduro no existe esa libertad. Ministro, buenas tardes. Quisiera saber la opinión del gobierno en relación a las declaraciones que hizo el comandante en jefe del ejército en una entrevista con el Mercurio, en la cual dijo que el ejército no tiene ni la preparación ni la doctrina, ni principalmente la cultura policial para enfrentar tareas de orden público. Eso considerando todas las responsabilidades que ha tenido no solamente el ejército, sino las Fuerzas Armadas durante el último año y en especial con lo que se está discutiendo en torno a la ley de infraestructura crítica. Las palabras del general van exactamente en la línea de lo que ha planteado el gobierno. Las democracias modernas lo que tienen es una posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan custodiar la infraestructura crítica. Es decir, que frente a ciertos eventos, las personas tengan la tranquilidad de que no van a quedar sin suministro de agua, que no van a quedar sin suministro de luz, que no van a quedar con sus carreteras cortadas, que van a poder acceder al transporte público, que van a poder llegar a sus casas. De eso se trata la ley de infraestructura crítica. De allí que hacemos un llamado a que se apruebe también en la Cámara de Diputados. Esto fue aprobado casi por unanimidad en el Senado, lo que da cuenta de la transversalidad de la materia. Y por supuesto, quienes están encargados del orden público hoy día son las policías. Y lo que se está haciendo con esta ley es permitir que las Fuerzas Armadas puedan custodiar nuestra infraestructura crítica, que es esencial para la vida en común, que es esencial para la vida en paz. Por tanto, hacemos el llamado al Congreso a que apruebe de una vez esa ley de infraestructura crítica que es tan necesaria y además tan bien valorada por los chilenos. Pero ¿cómo pueden hacer esa custodia si el mismo comandante en jefe del ejército reconoce que no tienen la preparación para hacer custodia de carácter policial? Es muy distinto a la custodia de carácter policial que hace Carabineros, que hace la Policía de Investigaciones, a lo que implica el custodiar una infraestructura crítica, para lo cual sí están preparadas las Fuerzas Armadas. De hecho, es parte de su preparación esencial. Entonces, lo que ha dicho el general va totalmente en línea de lo que significa una ley de custodia de la infraestructura crítica y por eso es que hacemos el llamado a que el Congreso Nacional lo apruebe, tal como lo hizo el Senado, ahora es el turno de la Cámara de Diputados. Ministro, ¿cuándo se van a anunciar los subsidios al empleo? ¿Dónde van a estar también los énfasis en esa materia? Va a haber un anuncio, eso le toca al presidente de la República y al ministro de Hacienda junto con la ministra del Trabajo. Es muy importante que nosotros podamos recuperar los casi 2 millones de empleos de trabajo que se han perdido y por supuesto que va a ser una prioridad para este gobierno. Sin embargo, como es evidente, la única manera de poder recuperar esos 2 millones de trabajos es que primero salgamos bien y juntos de la pandemia para comenzar bien y juntos la recuperación económica del país. Muchas gracias, muy buenas tardes.